El mercado en sí mismo busca o siempre buscó justo recursos para poder explotarlos y sacar riqueza de ellos. Fueron encontrando objetos, personas, movimientos, luchas con los que podían generar riqueza, pero al mismo tiempo podían vender la idea de que estaban rescatando, presentarse con esta cara de que pues somos los buenos de la historia. Con la diversidad sexogenérica ha sido un objeto que es atravesado por corrientes neoliberales, pues porque efectivamente se vuelve una mercancía. El mes del orgullo se ha convertido en una marca totalmente comercializable, ¿no? Porque ahora ya no tenemos un mes del orgullo, sino tenemos un mes Pride. O sea, esa es la etiqueta y esa es la marca que se ha posicionado. Ya existe una respuesta a esta pudrición, a veces, ¿no?, de ideales que se tiene desde algunos frentes, y esa respuesta pues tiene nombre y apellido. Es la Marcha contra la Rabia de la Ciudad de México. Es un movimiento nuevo que se está gestando frente a esa opresión que se ejerce a veces desde toda la parte organizativa de la Marcha del Orgullo o de lo que constituye la Marcha del Orgullo. La lucha en sí misma existe por todos los atropellos que ha habido históricamente y por los que sigue habiendo, porque hay un sistema hegemónico y hay grandes monstruos que no hemos vencido, ¿no? Tenemos que hacer una gran y titánica labor de la transformación de conciencias. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Voces Diversas, un camino de lucha y de derechos. Hoy abordamos una pregunta urgente y compleja. ¿Qué sucede cuando la lucha por el reconocimiento se encuentra con la lógica del mercado? En las últimas décadas hemos visto cómo la bandera arcoíris ha sido adoptada por grandes corporativos, cómo se venden productos para todes. Se celebran los avances legales, pero al mismo tiempo siguen existiendo crímenes de odio y discriminación laboral y sanitaria contra la comunidad LGBTQ+. En México, estas prácticas se siguen dando. Esta aparente contradicción es el corazón de nuestra conversación el día de hoy. Le damos la bienvenida a Voces Diversas, un camino de lucha y de derechos, en este podcast de la Secretaría de Diversidad Sexual de Morena en la Ciudad de México. Soy Irma Vázquez, secretaria de Diversidad Sexual, y en nuestro episodio del día de hoy nos acompaña nuestra compañera Azul, que nos ayuda a desentrañar esta compleja trama y buscar caminos hacia una verdadera justicia. Azul es activista por los derechos humanos y de la población LGBTQ+, con estudios en la Escuela Superior de Física y Matemáticas en el Instituto Politécnico Nacional, vicepresidenta del primer Parlamento LGBTQ+, de la Ciudad de México, miembro del comité organizador de la Marcha Lencha, colaboradora en el Círculo de Lenchitudes, colaboradora en Historias y fundadora coordinadora general del proyecto colectiva Mujeres Barrio Adentro. Fue coordinadora de atención de la diversidad sexogenérica en el Instituto de la Juventud Ciudad de México, además tallerista, ponente feminista, transincluyente, mujer de izquierda y actualmente secretaria técnica de la Secretaría de Diversidad Sexual en Ciudad de México, entre muchas otras actividades que forman parte de su gran trayectoria. Azul, es un gusto tenerte aquí. Bienvenida. No, al contrario, muchísimas gracias, un gusto, un saludo muy fraterno al auditorio y pues vamos para adelante con toda la actitud como siempre. Muchas gracias. Para comenzar este análisis, ¿cómo podrías explicar qué entendemos por neoliberalismo? ¿Cómo se implementó en México en los años 80? Este mal, ¿cómo se implementó? Platícanos. Mal. Bueno, pues
Para empezar, primero hay que recordar que el neoliberalismo, antes de ser un modelo económico a seguir implementado a través de los aparatos de la fuerza pública, no los aparatos del Estado, pues inicia como una corriente ideológica, ¿no? Cuyo principal objetivo era promover esta idea de el crecimiento de la riqueza en una sociedad, pero también de la generación de un bienestar, ¿no? Cosa que contrasta totalmente con los resultados que tenemos pues alrededor del mundo actualmente. Y este modelo en particular, una vez que se implementa como modelo o que toma la fuerza para implementarse como modelo, pues tiene su esencia en, yo creo que principalmente tres pilares fundamentales. Estos tres pilares, pues, por un lado son el tema de la privatización de los servicios públicos, ¿no? Esa idea de querer volver todo lo que es público o de fácil acceso a una forma en la que pues hay que comercializar con eso, ¿no? Otro tiene que ver con el tema indiscutiblemente de la minimización del Estado o del aparato del Estado para intervenir directamente pues con la economía. Y el último, yo creo que radica principalmente en querer hacer una especie de cortina de humo para poder, pues, real, concentrar el poder en una cúpula y entonces tener un sistema de opresión y sometimiento, ¿no? ¿Cómo lo aterrizamos o cómo lo vemos materializado esto en México en los años 80, que es cuando justamente el mercado, que son toda esta serie de variables de oferta, demanda, precio y competencia en los años que encuentran un auge en los años 80, pues principalmente a través de ciertas políticas estructurales, de ciertas reformas estructurales que van permitiendo que justamente este modelo cobre fuerza, ¿no? Ejemplos muy concretos, resultado de esta implementación de políticas estructurales, pues son, puedo decirlo, en materia de liberación de comercio, el famoso acuerdo sobre aranceles aduaneros y comerciales del 86, ¿no? O el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, hoy conocido como Telecan, del 93. Pero también a eso sumamos la privatización de Teléfonos de México, la privatización de los ferrocarriles, ¿no? Es decir, toda una serie de articulaciones, la reforma misma al artículo 22 en materia de propiedad o de, sí, de propiedad, para que se pudiesen ofertar o vender los grandes ejidos terrenales que tenemos en México, ¿no? Es decir, en México, pues estuvimos viendo a través de estos ejemplos y unos cuantos más cómo se materializó y cómo cobró fuerza este modelo económico implementado que más allá, insisto, de la hipótesis de generar un bienestar colectivo, pues lo que perpetuó y lo que produjo fueron grandes brechas de desigualdad en nuestro país. Es decir, la gran teoría de que el gobierno, el Estado no tendría por qué manejar la economía, ¿no? Es decir, adelgazarlo, adelgazar el Estado y dejar que el mercado se regulara. Esa era su gran, su línea básica, ¿no? Su base que traía el neoliberalismo y que pues ahora vemos que a la postre pues lo único que hizo fue, pues ya lo dijiste, fortalecer pues, a crear una serie de multimillonarios
que por primera vez en nuestro país ya tuvimos el poco honor, llamarlo así, de que entraron varios mexicanos a la lista de pobres y grandes cantidades de mexicanos empezamos a engrosar las listas de pobreza extrema, ¿no? En este contexto de neoliberalismo, ¿cómo explicas que este modelo económico aparentemente neutral tenga efectos sobre la diversidad sexogenérica? Bueno, eh, el mercado en sí mismo, hablando como mercado, como un ente así súper abstracto, pero que evidentemente tiene componentes tanto materiales como no visibles, ¿no? Eh, busca o siempre buscó justo recursos para poder explotarlos y sacar riqueza de ellos, ¿no? Es decir, ¿por qué la diversidad, puntualizando particularmente con la diversidad sexogenérica, ha sido un objeto que es atravesado por el modelo, las corrientes neoliberales? Pues porque efectivamente se vuelve una mercancía a través de la cual, si podemos implementar tal o cual mecanismo, entonces podemos producir riqueza, ¿no? Y es cuando justo empezamos a hablar de lo que conocemos como inclusión mercantilizada. Es decir, si a la sociedad le vendemos la idea de que estamos incluyendo, ¿no?, a personas que históricamente han sido atropelladas en sus derechos humanos, entonces por supuesto que impactamos en esa componente emocional del consumo, ¿no? Y que indiscutiblemente eso, pues lo que produce es un aumento en el consumo y efectivamente es cuando entonces la misma diversidad se vuelve un objeto para poder, un objeto comercial, ¿no? Y hay que preguntarnos entonces justo qué es lo que ha sido comercializable, porque aunque haya esta aparente cortina de humo de una inclusión y no se hable de la mercantilización abiertamente de esa inclusión, pues no todo ha sido incluido, ¿no? ¿Qué es lo que sí podemos considerar mercantilizable? Pues, por ejemplo, yo me iría a los eh, con ejemplos muy concretos y muy puntuales de pues aquellas identidades, corporalidades, ¿no?, que cumplen con una normativa hegemónica. Es decir, no vemos, pienso, ¿no?, a través de las series que ahora algunas casas productoras empujan, arman, no vemos, por ejemplo, pues a las compañeras trans que no tengan o el famoso cispassing, ¿no? ¿Qué es el cispassing? Pues cuando una persona trans, este, tiene o guarda todo este catálogo de requisitos que la hacen parecer justo no trans, ¿no? Y entonces los mercados encontraron muchos nichos para explotar justo cuando empieza este boom en los años 80 y que bueno, posteriormente con la ayuda de cierta clase política, de ciertos sectores con particular toma de decisiones y de poder, pues fueron encontrando objetos, personas, movimientos, luchas con los que podían generar riqueza, pero al mismo tiempo podían vender la idea de que estaban rescatando, ¿no? De que estaban presentarse con esta cara de que pues somos los buenos de la historia, ¿no? Muy bien, Azul. En pues básicamente es un tema de mercantilizar la diversidad. No, en este contexto,
¿representa en tu visión de joven un avance genuino de la lucha de los derechos en este neoliberalismo? ¿Lo ves como un avance genuino? Pues es que yo creo que tendríamos que plantearnos justo cuál sería el resultado de la ecuación que en sí mismo el neoliberalismo representa. ¿Cuál es esa ecuación? Pues tiene principalmente dos sumandos que son clave para poder entender y hasta predecir el resultado de su interacción misma, ¿no? La normalización, por un lado, de todas estas vivencias, identidades, etcétera, no normativas, pero desde la posición de lo hegemónico. Y por otro lado, el otro sumando, pues es la explotación misma, ¿no? Entonces, evidentemente, si nosotros entendemos al modelo con este binomio, ¿no? Normalización y explotación, pues evidentemente vamos a tener un resultado con una cara no muy positiva. A lo que voy es que justamente, y respondiendo a la pregunta de manera concreta, eh, no veo que haya un avance genuino, ¿no? En la generación de conciencias y por ende en la conquista de derechos para poder tener una postura de celebración o festejo, sino más bien veo justamente que todavía el camino se ha hecho más grande, porque a todo eso, a lo que ya mencioné, no, hay que sumarle el tema de pues esta gesta de la brecha de desigualdades que nos encontramos o en la que se encuentra o en la que se encontraba la sociedad mexicana. Justamente en ese, siguiendo esa misma temática del mercantilismo, pues lo acabamos de ver, pasó la Marcha del Orgullo y un número de marcas se sumaron, ¿no? Mundiales y tal, pero pues muchísimas marcas no vemos sus políticas laborales que en verdad haya un avance en ello, ¿no? O sea, que sean inclusivas en el tema laboral, ¿no? Vemos sin dar marcas famosísimas, ya sea de comida o de vestimenta, que están ahí aventando pues son inclusivas, ¿no? Son muy buena onda. Pero si ya revisas incluso ya sus políticas laborales no lo son tanto, ¿no? Entonces, yo preguntaría, qué faltarían desde nuestra población hacer para que en verdad no vean a la población, a nuestra población LGBTQ+, como una simple mercancía, como el neoliberalismo maneja todo, ¿no? Porque realmente es un capitalismo salvaje que absorbe todo. Y no sé, siento yo, porque así lo he escuchado de diversas voces compañeros, que falta legislar, falta pues organizarnos y oponernos, y pues la resistencia no termina. Ahora, insisto, lo vemos en la misma marcha, incluso hay voces que ya la marcha se ha visto como, pues ya no tanto como nació, con un grito de resistencia, ¿no? Ya en algunos capítulos se ha tocado ese tema, pero ahora más bien es un tema a ver qué gano, ¿no? ¿Tú qué le propondrías a jóvenes como tú para que también esa parte, si bien es cierto que es una fiesta, pero también que siga siendo un tema de resistencia, ¿no? No, totalmente. Justo, y antes de responder concretamente, me llama mucho la atención lo que mencionabas, ¿no? De que ahora el mes del orgullo, ¿no? Junio, tiene o se ha convertido en una marca totalmente comercializable, ¿no? Y esa marca justo obedece también, y es importante mencionarlo, a esta línea pues del imperialismo de América del Norte, ¿no? Porque ahora ya no tenemos un mes del orgullo, sino tenemos un mes Pride, ¿no? Correcto. O sea, esa es la etiqueta y esa es la marca que se ha posicionado. Y en función de eso, pues, a ver, el tema de la organización es importante, sí, porque a través de la organización entonces generamos frentes
de lucha que nos permiten alcanzar objetivos Ujú. muy puntuales y particulares. Pero yo abonaría justo que, por ejemplo, desde la izquierda hemos rescatado ciertos valores y mucho antes de querer aventarnos el tema de la organización, porque además en el tema de la organización todo mundo de repente quiere, ¿no? Acaparar las dirigencias, pues mucho antes de eso tenemos que hacer una gran y titánica labor de la transformación de conciencias. Es decir, la lucha en sí misma existe por todos los atropellos que ha habido históricamente y por los que sigue habiendo, porque hay un sistema hegemónico y hay grandes monstruos que no hemos vencido, ¿no? Pero la transformación de conciencias justo va o se enfoca más al tema de la generación de una conciencia y responsabilidad colectivas, ¿no? Es decir, dejar de pensar, y por eso mencionaba el tema de los valores desde la izquierda, ¿no? Dejar de pensar en la individualidad y entonces empezar a reconocer las necesidades de mis compañeros, compañeras, compañeros, ¿no? De mis hermandades y entonces poder a través de esa reflexión abonar a la reconstrucción primero de un tejido social que ha sido atravesado por estas políticas ideológicas neoliberales, porque hay que recordar algo bien importante, ¿no? El neoliberalismo tuvo un profundo éxito y echando mano del propio capitalismo, ¿no? De la explotación que hablábamos, pues a través de asfixiar a los sectores sociales. Si no mal recuerdo, en los periodos neoliberales que México vivió y padeció, pues se hizo un fuerte recorte al gasto público. Claro. Es decir, ese recorte al final de cuentas terminó repercutiendo en el bolsillo de las personas. Y frente a eso entonces, pues las personas se vieron obligadas a buscar empleos y eso conlleva en sí mismo a, esta, a este intento de individualizar toda vivencia, ¿no? Porque entonces ahora las personas, al, frente a esta necesidad de tener que encontrar y buscar un empleo, pues se enfocan en cumplir horarios laborales, ¿no? Ya no hay tiempo para la recreación, ya no hay tiempo para la interacción social, La ya no hay colectividad. tiempo exactamente para que ese tejido social esté constantemente siendo nutrido y entonces, en ausencia de todo eso, el tejido social se empieza a descomponer. Así que respondiendo de manera concreta a la pregunta, pues yo sí diría que mucho antes del tema o de buscar el tema de la organización para generar frentes robustos de lucha, empecemos por abonar a la reconstrucción del tejido social, por abonar y por apostar a la reconstrucción del tejido social, porque eso en sí mismo nos va a llevar a la colectividad y entonces eso nos va a llevar a la generación de frentes de lucha organizados, pero no nada más organizados, ¿no? Sino que concientizados y por supuesto también sensibilizados frente a los derechos humanos muy puntuales que se busca conquistar. Muy bien. Ante la inclusión mercantilizada, ¿qué formas de resistencia y organización han surgido desde la comunidad LGBTIQ+, que cuestionen el modelo neoliberal azul? ¿Cómo lo has visto tú desde tu perspectiva? Ya, ya existe una respuesta justo a esta pudrición a veces, ¿no? De ideales que se tiene desde algunos frentes organizativos y esa respuesta pues tiene nombre y apellido. Es la Marcha contra la Rabia de la Ciudad de México. Es un movimiento nuevo
que se está gestando junto frente a esa opresión que se ejerce a veces desde toda la parte organizativa de la Marcha del Orgullo o de lo que constituye la Marcha del Orgullo, ¿no? Es un llamado a la autocrítica, es un llamado a la conciencia, y yo también diría y abonaría que es un llamado a darle la espalda justamente a eso que se nos ha metido e impregnado en el movimiento, que es la mercantilización, el capitalismo, la explotación, la discriminación, el racismo, el sexismo y toda esa serie de componentes que sin lugar a duda dañan y corrompen a los propios movimientos. En ese sentido, pues sí, existe y pues es una clara respuesta reaccionaria ante esas violencias que ya se están replicando desde la parte organizativa. Las estadísticas muestran especial vulnerabilidad a las mujeres lesbianas, a las personas trans, a las personas intersex. Especialmente el neoliberalismo, ¿cómo ha afectado la atención médica a esta población, a nuestra población? Bueno, el neoliberalismo encuentra una de sus razones de ser en el adelgazamiento del Estado, ¿no? Como ya Correcto. bien lo mencionábamos. En ese sentido, cuando al Estado le quitas justo recursos, pues impacta directamente en esta negación de querer generar política pública con perspectiva social, ¿no? Es decir, si tenemos un sistema de salud que no está siendo suministrado por el presupuesto público, si tenemos un sistema educativo, voy a ampliarme un poquito, ¿no? Que no está siendo suministrado por el presupuesto público y así nos podemos ir con cada uno de los sectores quizás. Entonces lo que vamos a encontrar justamente pues es una precarización en la implementación de políticas públicas. Eh, y por supuesto que eso ha impactado históricamente en el acceso a derechos pues de nuestras poblaciones, porque mientras no haya recursos para poderlos direccionar y que estos mismos satisfagan las necesidades individuales, particulares, colectivas que cada sector tiene, entonces pues va a haber una limitación. Un claro ejemplo para no irnos tan lejos en retrospectiva, ¿no? Pero un claro ejemplo son los gobiernos de derecha que vimos por un lado en Brasil y que vemos actualmente en Argentina, ¿no? Platicando yo justo con un par de activistas de Argentina, eh, me decían que México se estaba convirtiendo en una opción para poder venir a residir aquí, ¿no? Y me llamó mucho la atención eso que comentaban, porque pues Argentina en particular se me hace un lugar, un país pues con una cultura extraordinaria, ¿no? Y muy bonita. Pero ellos argumentaban que justamente ahora pues ya no hay una fuente de empleabilidad para ellos en el sentido de que pues esta famosa motosierra les pasó, ¿no? Eh, Particularmente hablando de la Secretaría de Género y Diversidad, pues actualmente ya no existe, ¿no? Y es un claro ejemplo de cómo el neoliberalismo encuentra justo la oportunidad de incidir en las regiones a través de las derechas y de las ultraderechas, ¿no? Sin una secretaría que garantice cierto acompañamiento, cuidado y procuración del acceso a derechos a poblaciones históricamente vulnerables, como es el caso de Argentina con la Secretaría de Género y Diversidad, pues entonces justamente eso es un síntoma de que estamos retirando
¿no? Este presupuesto enfocado a la generación de políticas públicas, y entonces eso de inmediato impacta en el bienestar colectivo de la gente. Tanto así que justo algunos compañeros activistas que padecen pues estos estragos de lo que provoca la derecha y la ultraderecha en el mundo, pues tienen que verse obligados en algún momento a, a migrar, ¿no? A moverse de su lugar de origen para entonces poder encontrar en otro espacio de la región pues oportunidades. Yo a esto abonaría que efectivamente estamos frente a una era en la que el imperialismo, los imperialismos tratan de volver a posicionarse, y por ende estamos también frente a un gran riesgo que no debemos de perder de vista, de que las derechas, las ultraderechas y todos los movimientos que encuentren espacio o que tengan cabida dentro de esa alineación geométrico-política, pues puedan regresar a los espacios de incidencia y de poder. Muy bien. Pues ciertamente lo hemos visto en todo el mundo, como en algunos países la derecha pues toma, viene parecida recargada, no es derecha sino ultraderecha, ¿no? Yo espero que pues Argentina refresque su cabeza y en la próxima oportunidad de las elecciones, ya en Buenos Aires dieron vista de que se dieron cuenta que se equivocaron con Milei y que pues puedan pues recobrar el camino, ¿no? De la izquierda es la colectividad, ¿no? No es la panacea, pero se acerca muchísimo a ella. Ahora, yo te pregunto, para evitar que siga expandiéndose en el mundo el neoliberalismo, que está siempre su estandarte de la derecha, de la ultraderecha, ¿qué tendríamos que hacer desde la colectividad de la población sexogenérica, de la LGBT? Todo que aquellos nos sentimos vulnerables. Cuando llegue la derecha siempre es un tema que sabemos que nos va a tumbar todos nuestros derechos. Ya lo hemos visto, no es algo que pudiera pasar, ya lo vimos en Reino Unido, ¿no? Lo vimos, insisto, en Argentina, ya lo hemos visto incluso, pues no puedo decir que en Rusia nunca se han tenido, pero ahí está, en fin, varios países que ha pasado que en el momento que llega la ultraderecha, los derechos desaparecen, los derechos nuestra población LGBT desaparecen. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuál sería un planteamiento de tu posición como activista y la relación que has tenido, tu lucha que tienes desde joven, los derechos que tú misma has trabajado para que se fortalezcan o arrancado para que se tengan junto con otras colectivas? ¿Tú qué crees? ¿Cuál crees que sería el camino? Tenemos que apostar por la generación de una agenda colectiva con precisiones, ¿no? Que no estoy diciendo, y eso es muy importante decirlo, que no estoy diciendo que no existan, sino que más bien tenemos que apostar porque todas las redes ahora de apoyo que existen en la sociedad, todas las organizaciones civiles, todas las colectivas que existen, todos los activismos individuales que existen, pues entonces ahora busquen fortalecer una red de trabajo, ya no solamente una red de apoyo, sino una red de trabajo, de tal manera que se pueda consolidar o concretar una agenda, ¿no? Con precisiones muy puntuales para que entonces todo vaya encaminado a poder tener un sentido más concreto y una fuerza más pronunciada al momento de demandarlo y por ende alcanzarlo. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces de repente hay muchas colectividades, ¿no? Muchos activismos en lo individual y eso está perfecto. Necesitamos mucha gente que quiera participar en la decisión y en la dirección de la vida pública de su país, pero que en este intento por querer participar, entonces hay una cierta
cerrazón a compartir, ¿no? Pongo un claro ejemplo sobre la mesa, digo ya que soy una persona abiertamente intersexual. En teoría, los movimientos de lucha intersexuales, al menos puedo decir de América Latina, siempre hemos empujado o abanderado entrarle al tema de la prohibición o regulación, ¿no? De las intervenciones quirúrgicas innecesarias y procedimientos médicos innecesarios a nuestras corporalidades, ¿no? Con el fin de corregir algo. Y la gran pregunta es, ¿en qué momento le vamos a entrar todos? Porque tal pareciera que mientras algunos activistas estamos empujando el tema y estamos tratando de incidir, entonces por otro lado se nos dice, no, no, vamos a esperarnos porque eso no transforma en sí mismo, ¿no? Es una gran contradicción a veces que se tiene en estos intentos por querer empujar o por querer abanderar ciertas acciones muy concretas, como lo es, por ejemplo, esta parte de la prohibición o regulación de las intervenciones a las corporalidades, ¿no? Estos atropellos a la autonomía corporal, porque por un lado, unos dicen que sí, por otro lado, otros dicen, no, 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 pero espérame, vamos a bajarle el ritmo. ¿En qué radica todo ello? Pues evidentemente hay intereses de por medio, ¿no? Y en ese sentido, pues la invitación es justo al apostar por esta generación de conciencias y esta transformación de conciencias, pues a que nos olvidemos de los intereses individuales y particulares que tenemos, ¿no? Porque evidentemente sabemos, todos los que nos dedicamos tanto al hacer activista como al hacer político, como o al tener una incidencia dentro de las directrices de las ciudades, estados y el país, que la, el trabajo en sí mismo nunca se va a terminar, ¿no? Porque las problemáticas pues nacen de las necesidades muy puntuales de cada uno, ¿no? Alguien me preguntaba en algún momento, este, que entonces, sí, sí, me hacía referencia a ustedes, las poblaciones de la diversidad sexogenérica tienen todos los problemas que les atraviesan, pues como que anotados o encapsulados en una especie de documento. Y yo le decía, sí, pero no, ¿no? Sí, porque están todos los problemas que atraviesan a las personas que participaron en ese documento, pero no porque están quedando fuera todos los problemas de muchas personas que no están organizadas, que no les interesa participar por ABC, que no es que no les interese participar, sino que están eh, atendiendo otras necesidades, ¿no? Y entonces, a lo que voy con esto, pues es que va a haber tantas demandas, tantas necesidades, tantas problemáticas, pues como tantas vivencias de la diversidad sexogenérica, corporal, funcional, social, existan. En ese sentido, a lo que voy es que, pues el trabajo para las organizaciones civiles, para los activismos, no se termina con cambiar la letra, por ejemplo, de la Constitución, ¿no? Al contrario, lo que hace es se fortalece y en ese fortalecerse, pues una, cuando se dedica a esto, pues sabe que tiene que seguirse rifando en el tema del acompañamiento, ¿no? Del acuerpamiento, porque eso nunca se termina. Pero en este tema de los intereses particulares y privados, pues hay miedos, ¿no? Y una total falta de sensibilización y conciencia a que hay cosas que se tienen que hacer ya y no pueden esperar a que pues, se acomode para beneficio de tal o cual parte eh, los intereses, ¿no? Los Pues, beneficios. pues eso sí que es un gran reto, ¿no? Porque en último comentario tuyo, pues da luz a que muchas veces
y tú lo has escuchado, lo hemos escuchado en algunas mesas de trabajo que a veces nos dice, pues organícense un poco, ¿no? O luego nos toman como un poquito alebrestados o que somos un poco liosos, como dicen algunos, ¿no? Pues y lo que pasa es que a veces los egos, porque eso se da mucho, yo quiero resaltar más. Yo creo que ahí no se nos olvide que estamos representando a cientos de personas que ven en nosotros, ya sea en una secretaría, en una colectiva o en una AC, pues alguien que le puede ayudar. Ojalá que eso, pues poco a poco, es parte de la condición humana, ¿no? Pero poco a poco, pues los egos se queden atrás y que en verdad, si alguien se dedica a ver el tema intersexual, el tema trans, el tema lesbos, pues que también, que en verdad lo ponderen, ¿no? Y pues ponerse pues de acuerdo, porque como lo hemos dicho, el enemigo a veces está afuera, ¿no? Y ya no tanto en el gobierno, ¿no? Que hay un elefante blanco, sino la ultraderecha, como vemos. Ya para ir cerrando, querida Azul, ya te voy a decir doctora, ¿no? Pero querida Azul, eh, no, a mí me gustaría escucharte, ¿no? Para ya ir cerrando nuestro episodio de hoy. ¿Qué elementos consideras esenciales en un proyecto post-neoliberal? Es decir, que una vez pasando esa época oscura que pasó en nuestro país, que garantice una justicia económica y un reconocimiento genuino para la diversidad sexogenérica. Es decir, eh, es muy importante que no se nos olvide lo que representó para nuestro país en términos económicos ese periodo neoliberal, ¿no? Que empezó con Miguel de la Madrid y terminó pues pues en el sexenio en el que acabó en el 18, ¿no? Fue del 82 al 2018. Ahí ya hablamos de cómo se manejó en el liberalismo y demás, ¿no? Que lo sufrió toda la población y los más olvidados de los olvidados, que así nos sentimos la población sexodiversa, pues ahora en esta nueva etapa de nuestro país, ya comentábamos la conciencia, que es algo que nos hemos venido trabajando y que lo cual nos sentimos muy orgullosos, ¿no? De si en un día logramos que alguien sea consciente que tiene el poder, ¿no? De cambiar, de sumar a su país. ¿Tú qué reflexión harías para este cierre basándonos en el neoliberalismo y ahora en el post-neoliberalismo en nuestro país, en relación obviamente a nuestra diversidad? Bueno, como proyecto post-neoliberalista, una de las cosas que tenemos que hacer justo es no soltar o no querer inventar el hilo negro. Claro. ¿No? O sea, no partir o creer que estamos partiendo de cero. ¿A qué voy con esto? Históricamente ha habido una lucha de muchos activismos, organizaciones, personas políticas, ¿no? Y entonces justo lo primeritito que tenemos que hacer para tener esta claridad de un proyecto postneoliberalista y no un proyecto que esté condenado al fracaso, pues es revisar en qué momento de la lucha nos encontramos. Y en qué momento de la lucha nos encontramos, me quiero referir justo a revisar qué es lo que se ha hecho. Porque partiendo de un piso, es más fácil construir el primero, el segundo, el tercero, no un rascacielos, si lo queremos llamar metafóricamente así. Por ejemplo, por ahí del 2023, Copret tuvo a bien generar una red de alianzas para el tema o abordar el tema de la empleabilidad de personas de la diversidad sexogenérica, ¿no? En esta red de alianzas y en esta firma de un acuerdo que hubo con empresarios, me acuerdo que había muchos colegas, compañeros, personas que estaban muy contentas por ello, se invitó a 50 empresas, alrededor de 50 empresas a participar, ¿no? Y entonces ahora el gran reto para, yo lo pondría así, para las continuidades, pues es después de ese acuerdo,
con esas empresas, saber cuántas personas han sido contratadas, ¿no? Es decir, durante el periodo del 2018 al 2024, la Ciudad de México, al menos particularizándome a la Ciudad de México, tuvo avances considerables en materia de acceso y reconocimiento de derechos de las personas de la diversidad sexogenérica, ¿no? Y entonces yo platicando con colegas, compañeros, personas a las que estimo, pues decíamos, bueno, ya ahora tenemos quizás un avance, pero entonces hay que plantear y pensar en la continuidad y pues ello indiscutiblemente implica pues ver en dónde nos quedamos y a partir de eso jalar el hilo, ¿no? ¿Qué pasó con estas empresas? ¿A cuántas personas capacitaron? Y efectivamente para eso se necesita echar mano pues de los marcos jurídicos y legales que tenemos y propiciar, si no fuera el caso, pues ciertas reformas que permitieran generar esa transparencia, ¿no? Y no que todo se quede, hablando particularmente del sector privado, ¿no? De los empresarios, en estas buenas voluntades que a veces son máscaras y disfraces de la inclusión. Eh, También puedo poner sobre la mesa que justo eso se tiene que hacer en virtud de detectar esos casos en donde evidentemente o en donde considerablemente ha habido esta apertura en el discurso a las diversidades, pero que en la realidad pues ha costado muchísimo trabajo aterrizar esa inclusión, respeto, empatía y conciencia. Uno de los casos más sonados que puedo recordar, pues es lo que sucedió en Six Flags, si no mal recuerdo, en el año 21, me parece, ¿no? En donde pues el espacio, que no es un espacio público, ¿no? Es un espacio perfectamente mercantilizable, eh, pues tiene políticas de inclusión en el discurso, pero a la hora de ser aterrizadas, no en el cotidiano, en la acción, pues no hay una homologación clara. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer y que tienen que hacer todas las personas que están pensando en entrarle a esta lucha social, política, cultural, etcétera, pues es no querer llegar a inventar los hilos negros, porque nos vamos a llevar una década tratando de encontrarle tres pies al gato, ¿no? Y entonces desconocer todo lo que ya tenemos construido. No, más bien es ver qué tenemos construido y partir de ahí. Otra cosa que es sumamente importantísima es el tema de siempre tener presente dos elementos muy importantes. Uno es la conciencia colectiva, ¿no? Es decir, reconocer pues que estamos rodeados, rodeadas, rodeades de otras vivencias, experiencias de vida y que no necesariamente lo que nosotros estamos pensando o diciendo acuerpa, abraza y respeta los derechos de esas otras vivencias, ¿no? Entonces, la conciencia colectiva es muy importante porque a partir de eso podemos construir agendas, vuelvo al tema, homologadas, ¿no? Y por otro lado, el tema de la responsabilidad colectiva. Esta parte que de repente, insisto, a veces cuesta mucho trabajo, no un poco, no, mucho trabajo rescatar, pues que es hacernos responsables de una manera sana de la colectividad, ¿no? Sabemos que no podemos resolverle la vida a todo mundo, no podemos ser la directriz de vida de todo el mundo, porque además todas las personas pues todo el tiempo están tomando decisiones distintas, ¿no? Que por ende desembocan en acciones y contextos distintos, pero sí podemos
ser responsables colectivamente en el hecho de decir, aquí estoy y aquí voy a estar hasta donde tú me lo permitas, ¿no? Porque de repente tenemos estos activismos de generación espontánea que llegan a los espacios donde su voz pues hace eco y tiene muchos alcances y de manera irresponsable pues hablan, pero el problema no es que hablen, sino el problema es que perpetúan y posicionan una narrativa y un pensamiento que tiene todo una mezcla de violencias, ¿no? O sea, decir desde mi vivencia que yo no me considero una mujer porque soy trans, bueno, pero hay que especificar que es desde tu vivencia y que eso tiene un nombre además, ¿no? O sea, las transfeminidades que se encuentran dentro del espectro, ¿no? Pero muchas veces justo esto no sucede y entonces se empiezan a posicionar narrativas que por supuesto las derechas, las ultraderechas, los grupos conservadores, los grupos reaccionarios, pues toman y hacen bandera con eso, ¿no? Y lo último con lo que yo cerraría, o con lo que yo, o lo que quisiera compartir, pues es esta parte de la necesidad de transformar una verticalidad opresora a una horizontalidad organizada y coordinada. Porque muchas veces estas formas de organización que adoptamos pues están bien porque nos llevan a ciertos espacios, porque desde ahí podemos empujar, ¿no? Pero de repente se nos olvida que estamos entre pares y que en algún momento podemos regresar a ser esos pares y entonces empezamos a hablar desde arriba, ¿no? Entonces en ese sentido, pues el llamado a todas las personas que toman la decisión de incorporarse a las luchas sociales, políticas, culturales, etcétera, pues es siempre pensar en el derecho, en el bienestar colectivo y no olvidarse que, insisto, debemos transformar esa verticalidad opresora y jerárquica y patriarcal en una horizontalidad coordinada y organizada. Pues muchísimas gracias, Azul. Gracias, gracias. Y pues así cerramos con esta conversación necesaria que sin duda nos deja resonando más preguntas que respuestas fáciles. La reflexión que Azul nos deja, pues nos deja claro que la conquista de derechos no puede medirse solo en leyes aprobadas o en campañas publicitarias inclusivas. La verdadera inclusión se juega en el acceso real a la salud, en la erradicación de la violencia, en la justicia económica. Nos queda la tarea de diferenciar entre el arcoíris que vende y el que libera. Eso es muy importante, entre una representación que calma la conciencia y una transformación que cambia materialmente la vida de las personas. El desafío entonces es seguir construyendo un movimiento que no se conforme con un lugar en la mesa del mercado, que nos tomen como mercancía, sino que dispute la propia receta de la mesa. Agradecemos profundamente a mi compañera Azul por su lucha. A nuestra audiencia los invitamos a llevar esta crítica más allá de las pantallas. La pregunta final queda abierta: ¿cómo construimos desde nuestros espacios una inclusión que sea verdaderamente liberadora? Les esperamos en el siguiente episodio. Los invitamos a que nos sigan acompañando en los próximos episodios, donde seguiremos con estas voces diversas. Les recordamos que pueden encontrar más información y seguir nuestras redes sociales para ser parte activa de esta comunidad. Esto es Voces Diversas, un camino de lucha y derechos. Muchas gracias por escucharnos y vernos. Hasta la próxima.
¡Que viva la diversidad!